Dile amén al que está ahí a tu lado. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Quiero que hablas la palabra de Dios, las sagradas escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya le dimos gracias a Dios por su palabra. Hoy venimos a ti, hermano, hermana, amigo, amiga que estás conectado, a darte buenas nuevas. Hoy quiero hablar bajo el tema pandemia, pero P-A-N en grande, como marcado como otra palabra, idemia, pandemia. Los que me conocen saben que me gusta poder extraer de ciertas palabras y poder definirlas o poder separar y poder hablar acerca de la definición de ellas. Aquí miramos la tentación de Jesús. Miramos que Jesús, para ir a su próxima temporada, su próximo éxito, su próxima gloria que el Señor tenía preparado para él, es decir, para cumplir su propósito sobre la faz de la tierra, miramos que Jesús entre plan A y proceso B tuvo que pasar un intermedio, y ese intermedio era el desierto. El pueblo de Israel miramos lo mismo. Cuando el pueblo de Israel miramos que iba para la tierra prometida, miramos que sale de Egipto, pero no va directamente a la tierra prometida, sino que miramos que pasa por un intermedio o una transición llamada valle, llamada desierto. Ahora, entendamos que el Dios que servimos, cuando quiere llevarnos de un lado a otro lado, no nos lleva directo, sino que nos procesa por un valle, por un desierto. Pero en ese valle, en ese desierto, Jesús habló al respecto de algo. Y aquí entra la palabra pan, porque Jesús les alimentó con el pan, con el maná en el desierto, mientras ellos pasaban de Egipto a la tierra prometida. Jesús, hablando acerca de los demás, de la gente, les dijo: nuestros padres recibieron pan, maná en el desierto y murieron, pero Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y Jesús lo que estaba diciendo es el proceso o el traspaso o la transición entre la ley y entre el nuevo tiempo que yo te voy a llevar. Jesús descendió como el verbo hecho carne, y él descendió como el alimento en ese transcurso de un lado a otro lado. Entonces, como número uno, quiero que entendamos que hay algo importante. Dice: vuestros padres comieron y murieron, pero el que coma de mí, dijo Jesús, no morirá, sino que tendrá vida y vida en abundancia. En otras palabras, lo que determina que alguien muera en el valle o en el desierto, lo que determina que alguien salga para bien o para peor en el desierto, es el alimento, es el sustento. Miremos la palabra pan. Primeramente quiero que miremos pan. ¿Qué quiere decir pan? Cuando nosotros escuchamos la palabra pan, entendemos alimento, entendemos sustento, entendemos nutrición, y quiere decir alimento, sustitución o nutrición, lo que nos sustenta. Pero para los judíos, cuando escuchaban pan, iba más allá de un sustento, una nutrición o un alimento. Cuando los judíos escuchaban pan, para ellos era una razón de ser. Para ellos era un estilo de vida. En otras palabras, para ellos era lo que comen son.
Yo en otro tiempo dije, nosotros somos lo que comemos. Entonces cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ellos prestaron atención porque Jesús estaba diciendo, soy alimento, soy nutrición, soy sustento. Pero él estaba diciendo, soy la razón de ser y soy un estilo de vida. Cuando Jesús fue tentado, tenía hambre. El ser humano tiene hambre hoy en día. Hay una hambre natural, pero hay una hambre espiritual. Y ambas son saciadas con diferente condimento o sustento. Pero el hambre espiritual, Jesús fue confrontado aquí con una tentación donde el diablo lo tentó y le dijo, si eres realmente hijo de Dios. Es decir, trató con su identidad. Y si el día de hoy el tema fuera identidad, fuera importante poder notar aquí que en el valle y en el desierto, en el proceso donde está siendo procesada iglesia, en este valle, en este desierto, incertidumbre que no sabemos qué va a pasar o qué está sucediendo, en medio de eso Dios lo que hace es probar la identidad de lo que tú eres, lo que tú crees, donde tú estás parado. Hay hombres y mujeres hoy en día que están siendo tentados y se le está probando su identidad. Yo no sé si hay alguien que es hijo de Dios ahí viéndome. Yo no sé cuántos hijos de Dios hay ahí. Pero si tú eres hijo de Dios, en medio de lo que estás pasando, hay identidad. Y tú tienes que decir, yo soy hijo de Dios. Dios nos sacó al valle, al desierto. Pero tienes que entender que los valles y los desiertos no son moradas. Los valles y los desiertos son transiciones que Dios nos quiere transicionar de un lado para otro. Así que el hecho que Dios sacó a la iglesia, sacó a muchos del confort, es para llevarlos, pero tiene que ver el alimento. Jesús le responde y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, antes de ver algo importante aquí, de ver el sistema alimenticio espiritual que es diferente al natural, es inevitable poder ver a continuación el contexto cuando Jesús fue tentado, porque esto es importante para los tiempos que estamos viviendo. Una de las tentaciones que él enfrentó fue que se le llevó hasta el lugar más alto y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, presta atención, se le dijo, tírate, porque acaso no está escrito que Dios mandará a sus ángeles a que te guarden y te protejan. Pero Jesús no cayó en esa tentación, porque él dijo, escrito también está, a Dios no tentarás. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me da tristeza ver cómo muchos cristianos hoy en día, si hubieran sido ellos en vez de Jesús, hoy tuviéramos a muchos ya tirados y muertos hasta allá abajo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era su Padre, qué tan protegido estaba, pero él también sabía de no tentar al Señor. Y él sabía que no tenía que demostrar quién él era. Así que si alguien me está escuchando y dice, yo soy hijo de Dios, ¿para qué me voy a poner el tapaboca? Yo soy hijo de Dios, ¿para qué me voy a lavar las manos? Yo soy hijo de Dios, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está esto? Pues déjame decirte que tristemente tú te hubieras tirado, porque eso no se demuestra. Eso se vive y se sabe quiénes somos, y no caigamos en esa tentación. Hoy en día muchos se creen más que Jesús. No te creas tan justo y no te creas tan espiritual que no necesitas tapaboca y no necesitas obedecer. Porque si no, lee la historia de Job, un hombre justo, mas sin embargo tuvo que pasar una prueba. Así que me da tristeza de ver cómo muchos, si hubieran sido ellos enfrentando esa tentación, hubieran caído. Y es más triste, muchos están cayendo. ¿Cuántos casos han llegado a mi oído de personas que decían eso? Creían que en su justicia y en su espiritualidad
confiaron y no confiaron en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la misericordia y en la gracia de Él. Dale un fuerte aplauso ahí donde te encuentras. Jesús dijo: hay otro pan. Mira, y quizás es algo que se nos ha pasado en alto, que quiero rápidamente resaltar aquí. Jesús le dijo: tú me estás hablando de un pan natural, yo te estoy hablando de un pan espiritual. Porque así como se sustenta y se alimenta y se nutre y es un estilo de vida en la carne y en lo natural, también hay un estilo de vida y se nutre y se sustenta en la parte espiritual. Porque empecemos diciendo que la comida natural entra por la boca, se procesa y se hace digestión en el estómago y tiene un proceso de salida. Pero déjame aclarar y decir lo que Jesús estaba diciendo aquí. El alimento espiritual no entra por la boca. Yo sé que muchos en veces usan la siguiente frase: estoy comiendo la palabra, y hacen así con la boca. Estoy dirigiendo la palabra. Qué rica es la palabra, ¿verdad? Pero la palabra no se come con la boca. Es decir, que el alimento espiritual no entra por la boca, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, que el alimento espiritual entra por el oído. Y desde ahí ya empezamos a tener un contraste loco, ¿verdad? Y lógico, porque nosotros nos alimentamos por el oído, espiritualmente hablando. Así que tengamos mucho cuidado que escuchamos, porque hoy en día hay virus peores de los que estamos enfrentando, amados. Hay el virus del temor, hay el virus del odio, está el virus de la ignorancia. Y lo más triste, ¿sabes qué es? Que las noticias son como una inyección, que las inyectan y se dedican a inyectar odio, rencor, envidia, temor, ignorancia. Se dedican a inyectar a la sociedad. Pero yo vengo a decirte: no te preocupes por una inyección natural, preocúpate por las inyecciones espirituales que constantemente las noticias están tratando de inyectar temor, inyectar miedo, inyectar rencor, inyectar todo. Nómbralo. Ten mucho cuidado, porque lo que entra por el oído es alimento para el espíritu y para el alma. Por eso es que nosotros desde el principio llamamos este tiempo noticiero celestial. Llamamos a este tiempo a hablar las buenas nuevas, porque tú y yo fuimos llamados a hablar las buenas nuevas, nuevas buenas, el mensaje de Dios, las noticias buenas que el mundo necesita escuchar. Donde tú emprendes una noticia, ¿te has preguntado alguna vez dónde están las noticias? Tal país tiene 0 casos. ¿Dónde están las noticias? Tal país ya no tiene ningún caso. ¿Dónde están las noticias? Hoy queremos reportarte cuántos recuperados hubieron en este día, en esta semana, y queremos darte las noticias del último tiempo. No te preocupes, porque todo va a estar bien. ¿Cuándo has escuchado esas noticias? Porque las noticias se dedican a inyectar miedo, temor, ignorancia, rencor, envidia. Así que tengamos cuidado, porque son alimento. Por eso Jesús dijo cuando enseñó a orar: oremos, nuestro pan de cada día, dándolo hoy. Porque tenemos un pan para nuestro espíritu y para nuestra alma, y ese pan no puede faltar cada día. Estás cometiendo un error si miras noticias todos los días, pero no escuchas noticiero celestial todos los días. La palabra de Dios a nuestro oído es el alimento espiritual para poder pasar todo desierto y todo valle, y poder saber que todo estará bien y que Dios tendrá control de cualquier situación. Lo que te alimentas es importante para nuestro espíritu y para poder o morir o poder vivir. Yo no sé cuántos quieren vivir, pero de lo que entra
Ahora, no solamente comemos con nuestro oído, pero no digerimos en nuestro estómago, sino que digerimos con nuestra mente. Y ahí te va. Guardamos en nuestro corazón. Y el último proceso es que lo que tú comiste, digeriste, guardaste, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, por eso Jesús dijo, ahora vas a entender por qué Jesús dijo, lo que daña o afecta o hace para mal al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale de nuestra boca es lo que ya pasó todo el proceso de digestión espiritual. Así que, ¿qué está en nuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si quieres tener éxito, más que tener una buena carrera, lo cual es bueno, ten cuidado de qué guardas en tu corazón. Recién, no hace mucho, pasó un caso de alguien que terminó entrando a una universidad, a una escuela, y terminó matando a muchos estudiantes que estaban ahí. Un joven que estudió, se capacitó, se preparó, obtuvo una buena carrera, pero algo se le olvidó en el camino ese que llevaba. Era de guardar su corazón. Lo llenó de odio, lo llenó de rencor, lo llenó de envidia, lo llenó de venganza. Y cuando llegó el tiempo oportuno de la tentación, cometió la masacre que cometió. Y ahora se encuentra donde se encuentra. ¿Por qué? Porque sobre toda cosa que hizo, no se preocupó en guardar su corazón. Por eso Jesús decía que de la abundancia del corazón salen los pleitos, las contiendas, las envidias. Del mal fruto, del mal árbol sale el mal fruto. ¿Por qué? Porque lo que guardamos en nuestro corazón, vamos a ser tentados en un momento para sacarlo. Te doy un ejemplo. Hace muchos años atrás, lamentablemente, un caso conocido, un joven no guardó su corazón de tener rencor con su esposa. Se pelearon. Él lo guardó por días en su corazón. Y un día, antes de salir de la casa de su familia, tuvo la oportunidad para hacer las paces con su esposa, pero más bien guardó más rencor y más odio, y decidió salir de la casa con ese odio y con ese rencor en su corazón. Cuando él llegó al trabajo, enfrentó una situación con una persona donde él le respondió a esa persona y esta otra persona le respondió, y terminó lamentablemente en violencia, terminó lamentablemente en muerte. Esta persona hoy en día, hasta la fecha, está en la cárcel. ¿A base de qué? De guardar un rencor en su corazón. Si él hubiera decidido antes de salir de la casa, este rencor lo saco, cuando hubiera enfrentado ese pleito en la calle, no hubiera reaccionado de la manera que reaccionó. Pero como dijo, voy a seguir con esto guardado en mi corazón. ¿Qué quiero decir con esto? De que lo que tienes en tu corazón, tarde o temprano va a ser tentado. Y tarde o temprano vas a tener la oportunidad para sacar lo que tienes en tu corazón. Nadie que tiene amor en su corazón va a participar de algo que tenga que ver con odio, porque no lo tiene adentro en su corazón. Nadie que tiene amor en su corazón va a participar de pleitos, porque no lo tiene dentro de su corazón. Así que hay tiempos donde es tentado, y lo que tenemos en el corazón será manifestado. Pan quiere decir estilo de vida, alimento, sustento, depende de eso. Pero pandemia viene de la palabra denia, que quiere decir
valle. Su significado es valle. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy? El pan en medio del valle. El alimento y el sustento en medio del valle. Jesús, cuando juntó a sus discípulos, ¿te acuerdas? Después de alimentarlos espiritualmente, y con esto voy aterrizando. Después de alimentarlos espiritualmente, viene y les distribuye alimento natural, pero seguía simbolizando el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque escucha lo siguiente. Dice que llamó a sus discípulos y repartió el pan con sus discípulos. Y después le dijo a los discípulos que repartieran el pan con la demás gente. Entonces, quiero decirte algo. Somos repartidores de pan. Somos repartidores de alimento. Somos repartidores de nutrición. En otras palabras, de lo que te llenas, digieres y crees en tu corazón, tu boca confiesa lo que has creído en tu corazón. Y al tú confesar y abrir tu boca, es alimento para otra gente. Por eso no puedes dejarte alimentar de cualquiera. Y por eso tienes la decisión de: soy repartidor de pan. Escucho noticias negativas y malas, pero a la vez escucho buenas nuevas del Señor. Tengo la decisión de qué pan voy a repartir. De la misma manera que Jesús le repartió a sus discípulos y le dijo a sus discípulos: repártanla a los demás. De esa misma manera Dios quiere usarte a ti, usarme a mí. Te doy la definición de pandemia. Pandemia, o sea, la natural la sabemos, ¿verdad? Pero usando estas dos palabras, porque pandemia que conocemos es enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. Pero la pandemia que te estoy hablando hoy, primero marcando la palabra pan y luego demia, es la distribución del pan de fe, de esperanza y amor en medio del valle de la incertidumbre. Te lo repito otra vez: pandemia, la distribución del pan de fe, de esperanza y amor en medio del valle de la incertidumbre. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha llamado para llevar la pandemia, es decir, el pan que es Jesucristo al necesitado. Hay tres tipos de enfermedad y con esto voy terminando. Endemia quiere decir lo que se conoce como una enfermedad o infección, dice, que parece solo en un país o en algunos países, pero solo está en unas regiones o en unas zonas. Eso es endemia. Después se tiene las epidemias. Epidemias son enfermedades contagiosas que se extendieron rápido de una zona a otra zona y cruzaron fronteras de un país y otro país. Pero pandemia dice que son epidemias que por su ritmo de crecimiento han acabado infectando a distintas zonas del planeta, del mundo entero. Pero ahí te va, al mismo tiempo. Pero Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Yo siento el Espíritu Santo de Dios ahí donde estás. Usted que es parte de la familia Maná sabe que siempre Dios nos había hablado y nos había profetizado de un tiempo de gloria de Dios, de mover del Espíritu Santo, de un Pentecostés, de un avivamiento sobrenatural,
donde Dios me usaba para decir: Dios nos va a sacar de las 4 paredes para moverse poderosamente como nunca se había movido. Y hoy el Señor te dice: amada iglesia, este es el tiempo profetizado donde el Espíritu Santo de Dios te ha descendido, está descendiendo sobre tu vida. Porque el Espíritu Santo se está moviendo ahí en casas ahorita. Siento, puedo ver a mi espíritu casas siendo llenas ahí, vidas siendo llenas. Miro una hermana hablando en lenguas ahorita ahí más. Porque el Espíritu Santo, porque el Pentecostés no empieza cuando estamos todos reunidos, sino que una manifestación del Pentecostés es: me seréis testigos, me seréis testigos. Y esta iglesia está siendo testigos a sus vecinos, a sus alrededores, en sus trabajos, en tu lugar. Saliste de las 4 paredes para ser testigo donde estás. El Pentecostés poderoso. Por eso una pregunta célebre hoy en día es: pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Y un joven que me preguntó: pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Yo le dije: es que no sé cómo hacer eso. Y me dijo: ¿cómo hacer qué? Pues no sé cómo abrir algo que nunca se cerró. ¿Cómo abres algo que nunca se cerró? Yo bendigo a las iglesias que ya volvieron a reunirse otra vez, pero bendigo a las iglesias que nunca se cerraron y que siempre se mantuvieron abiertas. Y entendimos que ser la iglesia no es estar en 4 paredes, sino que ser la iglesia es más ahora lo que tú estás haciendo, porque recibiréis poder ahí donde está y me seréis testigos, no como endemia, no sino que como pandemia. Porque el Señor quiere que las buenas nuevas no corran como endemia, pero que tampoco corran como epidemia, sino que corran como pandemia. Y si las buenas nuevas están corriendo hoy como pandemia, lo están haciendo porque se está llenando cada rincón y cada lugar de las buenas nuevas del Señor. Tan bello saber que soy